En este vídeo vamos a ver la segunda parte de los criterios de signos DIN. En este caso vamos a ver cómo vemos los signos de los ángulos. En primer lugar, vamos a trabajar con los ángulos formados con el eje. Tenemos el eje óptico y tenemos aquí un punto P, que podríamos decir que es el punto objeto, que en este caso no tiene altura, simplemente está sobre el eje, y la imagen de ese punto P sería el punto P'. Queremos saber qué signo tendrían estos ángulos que forman los rayos con el eje. Pues bien, lo que nos dice el criterio DIN es que al llevar el rayo hacia el eje, si giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj, tendremos un ángulo positivo. Mientras que si giramos en el sentido horario, tendremos un ángulo negativo. En este caso, al llevar el rayo hacia el eje, observamos que este ángulo phi va a ser un ángulo negativo, porque giramos en sentido horario. Mientras que aquí, si llevo el rayo al eje, giro al revés. Por lo tanto, este es un ángulo positivo. ¿Vale? Tendríamos en este caso que el ángulo phi sería negativo, mientras que el ángulo phi' sería positivo. Este criterio es un criterio un poco especial. Entonces, un truco para poder acordarnos de este criterio es fijarnos que si yo tengo esta altura de aquí, que es positiva, y tengo esta distancia de aquí, que es negativa, al hacer la tangente de este ángulo nos sale un número negativo. La tangente del ángulo phi va a ser esta altura i positiva entre esta distancia s, que es negativa. Por lo tanto, esto es negativo y sabemos que la tangente de un ángulo negativo es negativa. Por lo tanto, si la tangente es negativa, el ángulo también. Sin embargo, si comparamos con este otro punto que es el punto de imagen, y su distancia es positiva, la tangente de phi' va a ser i, que es positiva, entre s', que es positiva, y por lo tanto va a ser positiva. Nos cuadra con phi' positivo. ¿Qué ocurre cuando queremos ver los ángulos que formamos con la normal, que son los típicos que vamos a utilizar, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción? En este caso, el criterio es justo el contrario. Al llevar el ángulo hacia la normal, si giramos en el sentido horario esta vez, va a ser positivo. Y si giramos en el sentido antihorario, va a ser negativo. En estos ángulos que tenemos aquí, si yo llevo el rayo hacia la normal, giro en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto el ángulo de incidencia va a ser positivo, y si llevo este rayo hacia la normal, giro también en el sentido horario, por lo tanto este ángulo de refracción va a ser también positivo. Si nos fijásemos en el ángulo de reflexión, que sabemos que iría como así, si llevo este rayo hacia la normal, giro en sentido antihorario, por lo tanto el ángulo de reflexión será un ángulo negativo. En este caso, tanto I como R son ángulos positivos, como R pequeña, como R son ángulos positivos y R grande es un ángulo negativo. ¿Por qué tenemos que cambiar este criterio? Fijémonos en este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es un ángulo que es entre la normal y el eje. Entonces podríamos tener que aplicar ambos criterios. Si yo aplico el criterio de arriba porque digo que es un ángulo con el eje y llevo la normal hacia el eje,
giro en sentido antihorario y por lo tanto es un ángulo positivo. Sin embargo, si aplico el criterio de abajo y lo llevo el eje hacia la normal, giro en sentido horario y también es positivo. Por eso, aplicando tanto el criterio de arriba como el criterio de abajo, este ángulo θ va a ser positivo. Por eso tenemos que poner un criterio para la normal y un criterio distinto para el eje. Y así es como medimos ángulos según el criterio de signos DIN.